Sonó el teléfono y era un llamado de Viña. «Aló», dijo la Domi, y se quedó perpetua, pero en su cara se veía que alguien le estaba llamando la atención. «¿Quién llamaba?», preguntó papá cuando ella colgó el fono. «No entendí mucho», dijo la señorita, que era un llamado urgente desde Valparaíso, pero se había retirado la persona. En ese momento volvió a sonar y lo iba a tomar yo cuando llegó Javier al ídem y el aparato se vino al suelo y se desintegró. Porque hay que ver lo antiguo que era el pobre. Lo menos tenía 100 años. Y mientras tratábamos de armarlo, llegó un papelito de la telefonista que decía: «Hay un llamado urgente del hospital de Valparaíso. El doctor Soto insiste en que venga alguien a recibir el recado. Ruego contestar». Y empezó la discusión sobre quién iba y de que todos estaban enfermos y de que para qué llamaría el doctor Soto y de que yo era un niño y no podía ir de noche a recibir un recado y de que esto y de que lo otro. Y total, que papá por fin se decidió a que yo fuera y fui. Antes, cuando yo era chico, le tenía miedo a la oscuridad paternal en la noche. Y resulta que ahora me pasa lo contrario. Me da una cosa que me agranda por dentro y se me pone duro el espinazo y me da fuerza en las piernas. Uno es como dueño de la naturaleza y del misterio, y mientras más fuerte silba, más macanudo le sale el silbido. Todo Concón dormía. Los pájaros se embutían en sus lechos. No había más que yo y los faroles en toda la calle larga, y me acordaba de Adán tan solo como yo, y me sentía más hombre y con puños de fierro, porque cuando uno es el único ser despierto en la tierra, es como su dueño y puede hacerlo todo. Yo me sentía crecer, me veía crecer, porque si no, ¿a qué hora se crece? Y uno lo nota en la sombra. Cuando de repente veo al lado de mi sombra otra más grande. Las dos sombras caminaban juntas. ¿De quién sería esa sombra? La gente que trabaja duerme a esa hora. Los pescadores, los conocidos, idem. Y a Adán le hubiera pasado lo mismo que a mí. Me puse alerta, pero seguí caminando mientras pensaba cómo me iba a defender del ataque. El dueño de la otra sombra debía venir muy cerca, porque los pies se juntaban con los míos y el ruido de sus pasos no se oía. A ratos las dos sombras se volvían una sola y poco a poco dos. Era como un fantasma y no me atrevía a volver la cabeza. Solo miraba el suelo y allá lejos la casita de la telefonista. Faltaban como 20 pasos y yo quise correr, pero en ese momento apareció otra sombra más. 2 contra 1 ya era un poco mucho. ¿Qué habría hecho Adán en mi caso? Quise rezar y se me enredaba todo. Quería pedirle ayuda a alguna ánima conocida, pero no conocía ningún muerto. Mala suerte ser puros vivos en una casa. Uno debe tener su ánima pariente. Dios mío, que no se salgan del purgatorio esas pícaras, recé. Cada uno en su lugar y el que debe pagar, que pague. Y apenas dije esto, se desaparecieron las sombras malignas y hasta la mía también. La puerta del teléfono estaba abierta y aunque apenas podía doblar las coyunturas, entré. «Papelucho, a estas horas», me dijo la señorita Eliana. «¿Lo han mandado a usted por el recado? Es cierto que están todos agripados allá y con el teléfono descompuesto. Ahora le comunico». Metía y sacaba pitutos, marcaba y marcaba diciendo con su voz suave: «Concón, concón», hasta que al fin alguien le contestó porque puso cara de escucha y después de 2/4 de hora dijo bien y se sacó las orejeras. «Avisan del hospital de Valparaíso que murió el señor Adalberto Rubilar hoy a las 8.
que esperan de su papá las órdenes pertinentes. ¿Es alguien de su familia? Sí y no, ni supe lo que decía. El profeta muerto. Era entonces su ánima la que me acompañaba, y yo que le pedí a Dios que lo devolviera al purgatorio. ¿Qué pensaría de mí, mi mejor amigo? Y yo que le había prometido acompañarlo siempre. A lo mejor por eso se había muerto, de pura soledad, me dije con voz áspera. Papelucho, perdón por darle así la noticia. No pensé que usted lo quería tanto. Nunca oí hablar de ese señor. Estaba enfermo hace tiempo. La señorita Eliana me dio agua, pero yo seguía pensando en el pobre profeta ardiendo en el purgatorio por culpa mía. Lo acompañaré a su casa y dejo encargado el teléfono, dijo ella amarrándose un pañuelo en la cabeza. Vamos, que se hace tarde. Salimos a la noche. Yo tenía congoja y otra cosa rara y rezaba confundido por el ánima amiga, cuando de repente veo que ella nos acompaña otra vez. Fue un gusto tremendo saber que Dios me había oído y la había soltado de nuevo. Caminaba delante de nosotros, junto con otras sombras de ánima, y se veía muy feliz. Yo miraba con fijeza a mi alrededor. La señorita Eliana me dejó cerca de la casa y yo me fui corriendo mirando hacia adelante. Papá, era para avisar que se murió el profeta, le dije con violencia, pero está muy contento. ¿Quién está contento? El profeta. Explícate. Repite palabra por palabra el recado. Espere un poco. Creen que uno tiene grabadora en la cabeza. Y empecé a tratar de recordar. Nada. Solo la cuestión ánima y sombras, cuando de repente me viene clarito. Avisaron del hospital de Valparaíso que murió el señor Adalberto Rubilar hoy a las 8 y que esperan que usted dé órdenes impertinentes, dije de un vuelo y sin resuello antes que me contradijere persona alguna. Murió el pobre viejo, dijo mi papá con voz de sabiduría. ¿Y por qué me avisan a mí? ¿Y por qué he de dar yo las órdenes? ¿Y a quién quiere usted que le avisen si él no tiene a nadie en el mundo más que a mí? ¿A ti? La cara de mi papá era bien rara, como de injerto. Bien, dijo después de un rato, no hay que hacerse ilusiones. Ahora a dormir y mañana veremos todo eso. Y paró para dar un bostezo. Recemos un Padre Nuestro por el señor Rubilar, dijo mi mamá, y empezamos a rezarlo y yo ni supe más. Parece que me quedé perpetuamente dormido encima de su cama y amanecí tapado con la bata del papá.